En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que nos asista, que nos ilumines y que nos dé un corazón sencillo y humilde como el de Cristo. Amén. Hermanos, en el día de hoy vamos a reflexionar sobre una de las virtudes, y una virtud muy importante y que es necesaria para todo ser humano, llegar al cielo. Y esa es nuestra meta, llegar al cielo. La virtud que queremos hablar en este día de hoy es sobre la humildad. Esa virtud que se compone de la repetición de actos sencillos. Nos vamos convirtiendo por medio de la sencillez, la sinceridad en personas humildes como Cristo, ese corazón de Cristo, un corazón humilde. Empezamos diciendo que esta virtud es derivada de la templanza. Ustedes saben que hay 4 virtudes cardinales que son la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza. Y entonces de la templanza se deriva esa virtud que se llama la humildad, que es muy necesaria para todo ser, para todo cristiano que necesite, ¿verdad?, encontrarse más de cerquita con el corazón sencillo de Cristo. ¿Y por qué es derivada de la templanza? Como virtud va a ser la repetición de un acto sencillo, de un acto humilde. No podemos esperar ser personas virtuosas haciendo algo una sola vez y ya. No, para convertirnos en virtuosos tenemos que repetir los actos buenos. Y en eso se distingue la virtud del vicio. El que repite mucho un acto malo se convierte en vicioso. El que repite mucho un acto bueno se convierte en virtuoso. Por eso repetir mucho un acto sencillo te hace convertirte a ti en una persona de virtud. Pero no es un solo día y ya, sino repetirlo. Ya decía Aristóteles a su hijo en su libro Ética a Nicómaco, decía: una golondrina no hace verano. Y esta frase es muy conocida por nosotros. Eso quiere decir que no es una sola vez, sino que tenemos que asumir la virtud como un estilo de vida. ¿Por qué viene derivada de la templanza? Porque esta virtud nos ayuda a controlar, a dominarnos, a dominar el afán, el apetito de grandeza, de supremacía, ese apetito de reconocimiento. El reconocimiento es un acto humano, pero que no sepamos dominarlo, entonces ya se convierte en un problema. Pongo un ejemplo. Es como cuando una persona hace algo y le queda bien. Es humano que sienta el deseíto de que alguien le diga: mira, un aplauso porque lo hiciste bien. Es humano que alguien le diga: felicidades, lo hiciste muy bien. Es humano que él desee que alguien le diga eso. Que la mujer cocinó y quedó muy buena esa comida. Es humano que ella sienta el deseo que el esposo le diga: mi amor, qué buena quedó esa comida. Que ella salió del salón y que está hermoso su pelo. Es humano que ella sienta el deseo de que alguien le diga: está hermoso, esos cabellos te quedaron hermosos. Es la típica mujer que dice: me hice unos mechoncitos en el pelo, me corté el pelo y mi esposo ni siquiera se ha enterado, ni siquiera se ha dado cuenta. Mire, padre, ni siquiera se entera cuando me cambio el look. Entonces es humano que haya ese apetito, pero de ahí que no podamos controlarlo. Entonces necesitamos de esta virtud, de la humildad, para poder controlar ese apetito de que se nos reconozca, de que se nos dé aplausos. Pues voy a identificar 3 características de esta virtud, de la humildad. En el día de hoy, primera característica es que la humildad parece que no vende mucho en el mercado, porque escuchamos muy poco a los papás enseñando a sus hijos a ser humildes. Los papás le pueden enseñar muchas cosas a sus hijos, pero es escaso ver a los padres tratando de darles enseñanzas y lecciones a sus hijos para que sean humildes. Casi no vemos
en los currículum, ¿verdad? En las clases a los jóvenes para que sean humildes, para que los estudiantes sean humildes. Especializaciones, no se encuentran en una especialización en vida humana para que la persona sea humilde como Cristo. Entonces, es una virtud que está muy, vamos a decir, que no vende mucho. No vende mucho. Parece que no es tan bonito enseñar uno mismo y enseñar a los demás a ser humilde. En segundo lugar, la humildad suele ser falsificada. Y hay que tener mucho cuidado con esto. La humildad no es pobreza. No. La humildad no es carencias. A veces falsificamos la humildad y pensamos que porque una persona es carente, porque no tiene muchas oportunidades, decimos, ay, es que esa persona es tan humilde. No, no necesariamente se caracteriza con eso la humildad. No, la humildad está en el corazón. En el corazón. Es yo saber bajarme, porque la palabra humildad viene de humus, que significa tierra. Es saber que vivo en la tierra, bajarme con el otro, ser humilde, vivir como vivió Jesús. Entonces, una tercera característica es que la humildad suele ser confundida con el éxito. Suele entrar en conflicto con los títulos, con el éxito en la persona. Entonces, es muy fácil ver que una persona obtiene muchos títulos, mucho éxito, obtiene dinero y entonces fácilmente, si se descuida, pierde la humildad. No es necesariamente, pero si se descuida, pierde la humildad. Entonces, 3 características a tener en cuenta en esta virtud al momento de reflexionar sobre la humildad. No necesariamente porque yo obtenga título, porque tenga carnet, necesariamente tengo que dejar de ser humilde. No, ahí es que debo ser humilde y ahorita en un momento voy a explicar cómo Jesús supo conjugar la grandeza y la sencillez a la vez. No, porque tú tengas título, porque tenga honores, porque tenga dinero, porque tenga posesiones, no tienes que perder la humildad. Hay una historia muy bonita de un inspector del medio ambiente. Este inspector fue enviado por el gobierno a una finca, iba a inspeccionar, a revisar cómo se estaba tratando el medio ambiente. Cuando llega donde el campesino, que es el dueño, el campesino le dijo, sí, revise todo, pero por favor no pase la empalizada, no pase lo que está cercado. El inspector le dijo, usted no tiene que darme órdenes a mí, usted no ve que yo tengo un carnet y puedo pasar donde yo quiera sin pedirle permiso a usted. El campesino se quedó tranquilito y dijo, bueno, pues que se vaya. Y no habían pasado 5 minutos cuando el campesino observa que un buey que estaba en la cerca ya va corriendo, casi alcanzando al inspector, y el inspector empieza a vocear, auxilio, auxilio, auxilio. Y el campesino corre a la empalizada y al llegar, que ya casi el buey agarraba al hombre con sus cuernos, el campesino empieza a vocearle, enséñale el carnet, preséntale el carnet. Eso fue lo que el campesino empezó a vocearle. Hermanos, no siempre tenemos que sacar el carnet. No siempre hay que sacar el currículum vitae. No siempre hay que sacar los títulos. Seamos humildes, seamos sencillos, dialoguemos con los que son, los que tienen menos estudios que nosotros. Tenemos que dialogar con ellos, con aquellos que tienen menos posesiones que nosotros. No siempre hay que estar con esa arrogancia. Pues veamos que en el día de hoy el profeta Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, nos habla de un Mesías que viene no en carruaje, no en grandes caballos bonitos, en grandes carrozas, sino que viene en un asno. Es como el paralelismo con los otros reyes que habían entrado en los reinados, en el reino, en el trono, en grandes carruajes. Anuncia un Mesías, un rey de Israel que viene tomando posesión, pero desde la humildad y la sencillez. Ese es el mismo Cristo que nos dice a nosotros, aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Jesús supo conjugar las dos cosas, la grandeza y la humildad y la sencillez. Jesús dijo, todo me lo ha dado mi Padre. O sea, todo lo tiene Jesús del Padre, la grandeza. Pero también supo decir, soy manso y humilde de corazón. Todas las personas que tienen que hacer vanagloria y altanería con lo que tienen, es porque se dan cuenta que su grandeza no es grande nada. No, si entendieran que su grandeza es bien importante y es grande como la de Cristo, no tienen que hacer alarde, ni vanagloria, ni orgullo, ni prepotencia, ni altanería, sino que fueran personas muy humildes, muy sencillos, muy humildes y sencillos. La humildad tiene que ver con la sinceridad. Por eso la Madre Teresa dijo, la humildad es la verdad. La humildad es la verdad. Es ser sincero, auténtico, que lo que se ve, eso sea por dentro y por fuera en una persona. En la antigua Roma, que se vendían muchas esculturas, estatuas, y entonces llega un momento cuando el barro se va terminando, ya se terminó el barro, entonces los que hacen las estatuas idearon hacerla con un barro muy malo, pero ponerle mucha cera. Y al ponerle mucha cera a la estatua, entonces le ponen mucho brillo y la hacen muy hermosas, pero solamente por fuera. Cuando la gente compraba esas estatuas, por más hermosas que la veían, pero no duraban mucho, porque solo era brillo. Por dentro estaban construidas de algo muy malo. Y sucede que la gente empezó a decir, tráeme la estatua, pero la que no tenga cera, la sin cera, o sea, la que usted ve por fuera, así mismo sea por dentro. Luego, cuando esta palabra es, vamos a decir, transmitida a las actitudes humanas, viene sinceridad, sincera, que cuando yo veo a una persona por fuera, eso mismo es por dentro, eso mismo son sus acciones. Humildad, va a decir Santa Teresa, es la verdad. La humildad es la verdad. Pues yo quiero en este momento que reflexionemos y que me pongas atención, y voy a leerte algunas frases que puede anotar y ver que nos puedan ayudar en torno a la humildad. Decía John Maxwell, el hombre debe ser lo suficientemente grande como para admitir sus errores, lo suficientemente inteligente para aprovecharlos y lo suficientemente fuerte para aprender de ellos. Khalil Gibran, este gran intelectual, decía, la grandeza no consiste en una posición destacada. La grandeza pertenece al que es capaz de rechazar esa posición. Decía Sally Koch, rara vez se presentan grandes oportunidades de ayudar a otros, pero las pequeñas nos rodean todos los días. Claudia Meraz decía, cuando una persona se inclina hacia Dios, Dios la corona, le da la corona, lo convierte en un rey. Un autor desconocido decía, la humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitir que los demás las descubran. Sé humilde cuando subas, para que sean indulgentes contigo cuando bajes, decía un autor desconocido. Miguel de Cervantes decía, un buen arrepentimiento es la mejor medicina para las enfermedades del alma. Es grande solamente el que puede prescindir del abuso y del favor de la multitud. Decía Agustín de Hipona, para hacerse grande hay que comenzar por hacerse muy pequeño. Un autor desconocido decía, la clave de la humildad, hacer y desaparecer. Ahí está la clave de la humildad. Herman Melville decía, solo cuando un hombre ha sido vencido puede descubrir su verdadera grandeza. San Juan Crisóstomo va a decir, los instrumentos de Dios siempre son personas humildes. Pío de Pietrelcina va a decir,
Dios enriquece al alma que se despoja de todo. José María Escrivá de Balaguer dijo: cuando percibas los aplausos del triunfo, que suenen también en tus oídos las risas que provocaste con tus fracasos. Rabindranath Tagore decía: cuando somos grandes en humildad, estamos más cerca de lo grande. Marco Tulio Cicerón va a decir: cuanto más alto estemos situados, más humildes debemos ser. El proverbio 15:33 va a decir: a la honra le precede la humildad. Y también Pablo en su carta a los Filipenses en el capítulo 2:3 va a decir: no hagan por contienda o por vanagloria, antes bien por humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Juan el Bautista decía: es necesario que él crezca y que yo mengüe. El hermano es de humilde condición, que se gloríe en su exaltación, va a decir Santiago en el capítulo 1, 19. Algunas frases de la humildad. En este domingo, pidamos a Dios que nos haga humilde y que reconozcamos siempre la verdad en nosotros. Que nuestros candidatos en la política que reconozcan la verdad, el que gane que lo reconozca, el que pierde inmediatamente que también lo reconozca, y Dios le hará muy grande. Que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja. Siempre comparte este video, llévalo a otros que puedan también pedirle a Dios para que nos haga más humildes. También deja tu comentario, dale clic, mueve la campanita y así colaboras también para que esta evangelización llegue a más hermanos. Que Él te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.